ya que, como decía el director, el año pasado me entregó para que despidiera el culto y ahora vamos a predicar, ¿no? No sé si la predicación gustó o no gustó en aquella ocasión, pero de igual forma estamos aquí para glorificar el nombre del Señor. Vamos a orar antes de todo, antes de lectura, antes de entrar en materia. Oremos. Padre, gracias por tantas bendiciones que hemos recibido de usted. Gracias porque usted ha sido bueno, Señor. Queremos en esta hora que solo su nombre sea glorificado. Si hay personas que han puesto en su corazón llegar hasta aquí, que tu gracia les alcance, les bendiga, les permita llegar y que podamos gozarnos en tu casa y en tu nombre, Señor. Utilízame solo como un instrumento, Señor. Glorifica tu nombre a través de tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que en este nuevo año podamos, Señor, ser mejores siervos, mejores siervas, mejores adoradores ante ti, Señor. Guárdenos de pecar contra usted. Apelamos a la sangre de Cristo que nos limpie, nos purifique, nos consagre, nos santifique, Señor. Que podamos ser mejores y podemos ser mejores, Señor, porque se lo pedimos a usted, oh Padre. Señor, sin más, glorifica tu palabra, oh Padre, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, preguntaba al director, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Me vas a dar en dos partidas, lectura, luego predicación o bateo y corrido, no? Pocas veces lo hacemos, pero igual se puede, ¿no? Se puede tener la lectura, luego la predicación, etc. Y como en una ocasión dije en una obra, como quiere que predicar, o lea o lea y predique, etc. Hay que hacer, ¿no?, la obra. Y quiero por favor que me acompañen en Isaías en el capítulo 52, los versos 1 hasta el verso 15, una lectura que quiero compartir, texto a compartir también. Me gusta mucho esta lectura. Amo los escritos de Isaías, son escritos muy novedosos. Y dice la Escritura en el capítulo 52 de Isaías: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová: ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres.
Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a dar gracias por la misma. Oremos. Señor, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque nos has encomendado llevar tu palabra. Y usted dice que son hermosos aquellos que deciden llevar tu palabra, Señor. Son hermosos los pies porque llevan, Señor, tu gracia, tu salvación, a aquellos que no te conocen. Por ello, en esta hora, aquellos que están a la distancia, Señor, y han de escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo les haga entender, Señor, los pecadores que son y que necesitan un Salvador en sus vidas. Síganos guardando, síganos bendiciendo, Señor. A tus pies depositamos toda la gloria, toda la honra, porque suya es, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Como les decía, una gran bendición. 365 días se cumplieron. Son como 52 semanas, según los matemáticos, ¿no? 52 semanas tiene un año, hemos podido predicar. Hemos tenido también momentos donde hubo un receso espiritual, pero la palabra de Dios no cesó. ¿Sabe usted eso? Que la palabra de Dios no tiene cese. O sea, no tiene nadie que pueda detenerla. Recuerdo en el momento cuando estuve de reposo que hablaba con el hermano Isaac y le decía, hermano, para que no haya un cese, vamos a organizar tales cosas para que entonces así Dios pueda ser glorificado, etcétera, etcétera. No sé si eso le impactó. Igual aquí habían quienes podían predicar, pero siempre es bueno tener predicadores, etcétera. Uno comparte con aquellos hermanos que entiendo que en su momento fueron de bendición. Y ellos están muy agradecidos y siempre me dicen, ¿cuándo me vais a invitar, hermano? Queremos ir allá, quiero ir allá. Muchos predicadores, hermanos y demás. Y le damos la gloria al Señor porque ¿qué tenemos nosotros? Sino que la gracia de Dios para hacer la obra de Dios. Quiero comenzar hablando acerca de gozo cuando el Señor reine en Sión. En esta lectura pudimos ver cómo los enemigos del Señor agarraron al pueblo de Dios. En una ocasión dice que sin razón, otros para hacerle maldad, entiéndase los asirios. Egipto cautivó, estuvo apresando a un gran pueblo y Dios los libró. Qué bueno que Dios nos libra, ¿eh? Qué bueno que no todo el tiempo es momento ni tiempo de aflicción, ni es tiempo de dolor, sino que el Señor en su momento nos pasa su mano y nos cura. Bueno, aquí Isaías está hablando, podemos ver como un lenguaje, o en un lenguaje figurado, donde le habla a Jerusalén, aquella ciudad santa. También, pudiéramos decir, en abreviatura, los judíos también llamaban a Jerusalén como Sión. En los Salmos vemos mucho eso. Sión para allí, Sión para allá, y dice, ve acá, pero ¿qué significación? Cuando vemos en la palabra de Dios, mayormente en los Salmos, y en toda la palabra de Dios, creo que Sión alude a Jerusalén, aquella ciudad santa. Bueno, aquí el Señor, a través del profeta, manda que se despierte, manda a que se animen, a que se vistan con ropas, y no ropas, pudiéramos decir, sucias, que habla de pecado, sino con ropas que hermosas. De hecho, al tener las ropas hermosas, podemos ver aquel versículo donde nos habla cuán hermosos son los pies del que anuncia buenas nuevas. Hermanos, si Dios nos limpió, es para que vayamos a aquellos que no están limpios y puedan vestir ropas hermosas también. Dios los puede vestir con la salvación, que es lo que está hablando aquí en todo el texto. El primer punto a tratar lo vemos en los primeros 3 versos, donde vemos cuando el Señor traiga a Sión de regreso. Y Sión significa en la palabra de Dios, ¿qué? Lo acabo de decir, explicar, ¿no? Jerusalén, ¿no? La ciudad de Dios, ciudad santa, ¿no? Bueno, vemos en los primeros 3 versos como el profeta les insta a que se levanten, a que se vistan, etc. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa.
porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. En otros textos vemos cómo Dios les habla a la nación de Israel cuando dice que ella fue una ramera que se fue con ellos de balde. Por lo regular, esas transacciones se hacen con dinero cuando se hace ese asunto, ¿no? Pero Israel era en su momento, pudiéramos decir, tan pecador como nación, pudiéramos decir que más estaban sucios, que ellos se iban con otros amantes, teniendo al Dios de Israel como su Dios. Siendo la esposa, se iba con otros amantes, olvidándose de su Dios. Pero hoy en día los humanos, los pecadores, pudiéramos decir, los impíos, ¿se acuerdan del Señor en esta época? Se celebra la Navidad, pero no se celebra la Navidad como tal. La gente, ¿para qué coge la Navidad? Para deleites, borracheras, y eso no solamente apunta a los hombres, sépase, ¿no? Ustedes saben a quién más apunta, ¿no? Son dos sexos. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Explicamos, dice, el primer despierta, despierta, que le pide el Señor a Sión, que se vista de fuerza. Lo vemos en el capítulo 51, en el verso 9. Vemos el primer doble despierta, o el despierta, despierte, como a usted le guste. Verso 9 del capítulo anterior, el 51, ¿qué dice? Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Repito, el primer despierta, despierta, que le pide el Señor a Sión, que se vista de fuerza, lo vemos aquí en el verso 9 del capítulo 51. Pero hay un segundo despierta, despierta, que es el que acabamos de leer. Le pide a Jerusalén que recuerde las promesas y los juicios del Señor. Ahora, el tercer despierta, despierta, le dice a Sión, vístete de poder a la luz de los dos primeros despertares. ¿Qué le dice en la parte B? Vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Llegará un tiempo donde podremos gozar la salvación. No es lo mismo tener la salvación y otra cosa es gozarla. El domingo pasado veíamos en un féretro a alguien que ya estaba gozando la salvación. La tuvo en vida y comenzó a gozarla, entrando en la fase vida eterna. Recuerde que el que está en Cristo muere. No muere, ¿no? Sino que duerme. Y si está dormido no puede estar muerto, es una de las dos. Y gloria al Señor por ello. Pero, ¿por qué podría vestirse esta ciudad en lenguaje figurado? Dios la manda que se ponga ropa hermosa por una causa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. La palabra de Dios nos enseña que llegará un día donde ya no habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es hermoso, ¿no? Apocalipsis por allá, ¿no? Jerusalén podría vestirse con ropas de hermosura y gloria, porque el tiempo del juicio habría terminado. Esto muestra que este pasaje tiene un cumplimiento máximo en los últimos días. Son hermosas las profecías que vemos aquí. El verso 3 nos dice, porque así dice Jehová. ¿Quién es el que lo dice? Y el predicador anterior decía, la palabra de Dios tiene cumplimiento. El predicador decía que nosotros debemos de buscar las almas y de enlistarnos a buscar a aquellos que están perdidos. Y corroboramos eso porque lo dice ¿quién? Decía él claro, la palabra de Dios. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos su palabra. Trágicamente, Jerusalén fue tras otros dioses como alguien que se vende de balde. Sin embargo, serían bendecidos al ser rescatados, ¿cómo?
sin dinero. Por lo regular, un esclavo es comprado. ¿Comprado con qué? Con dinero. Pero ellos se fueron de balde y fueron traídos sin dinero. Qué hermoso, ¿no? Lo cuenta la palabra del Señor. Sigue diciendo, la misericordia de Dios respondió a su trágico pecado. La parte final del verso 3 nos dice, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Pero eso no significa que no cueste nada. El final de Isaías 52 comienza a describir que el gran costo de la redención, pero es un costo pagado por otro. ¿Quién es el que paga por nuestros pecados? Es tremendo, ¿no? Cómo termina este capítulo 52. Y los versos 4 al verso 6 nos dice, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Oiga eso, no hubo razón para que el asirio lo cautivase, lo oprimiese. Dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por favor. Hermanos, el pueblo de Dios, los enemigos venían y lo lateaban, como decía el predicador o alguien hablaba de ese término. Dios los rescataba y ellos, ¿qué hacían? Seguían blasfemando el nombre del Señor, no daban gracia ni gloria a Dios por ello. Bueno, por eso los enemigos del pueblo de Dios, ¿qué hacía Dios? Permitía, en su voluntad permisiva, lo dejaba que fueran azotados. Habían tiempos, en el tiempo de los jueces, si no mal recuerdo, en el tiempo de Gedeón, que el pueblo de Israel sembraba. Muy bien, sembraban. Al tiempo de la siega venían los enemigos y le cogían la comida. Mire que no le desbarataban los frutos, pero le cogían la comida, no sé qué sería mejor. Y en muchas ocasiones le destruían los frutos, quemaban, incendiaban los pueblos que eran arrasados por estos enemigos del Señor. Pero aún así el pueblo se volvía atrás. Si nosotros nos ponemos a pensar y ver todas las bendiciones que Dios nos ha dado, fuéramos mejores siervos y siervas, fuéramos más fieles ante Dios. Pero somos ignorantes como el pueblo de Dios, somos obstinados, somos rebeldes a la palabra de Dios. Nos fijamos demasiado el uno contra el otro, nos medimos el uno contra el otro. Mírase con Cristo a ver cómo va la cosa, ¿no? Pero a veces no lo hacemos. Al contrario, nos olvidamos que ese que es pequeño es de Cristo también, como es el grande, etc. Y ante Dios todos somos iguales, ¿eh? El Señor no ve el hermano diácono, no ve el hermano pastor, no, todos somos ovejas de su prado y tenemos un solo pastor, Dios. O el Salmo 23 está de más. El salmista lo entendía, Jehová es mi pastor. Dice aquí, Dios mira hacia abajo y ve cómo las naciones han oprimido a su pueblo. En primera instancia, Egipto los mantuvo cautivos. ¿Por cuántos años? Por más de 400 años fue oprimido el pueblo, ¿no? Los asirios lo capturaron sin razón. Es como ver a algo y hacerle maldad. El pueblo no le hizo daño y ellos quisieron hacerle daño al pueblo. Y los babilonios se los llevaron injustamente y los gobernaron cruelmente. ¿Recuerdan en los tiempos de Daniel? Aquellos 3 jóvenes que decidieron no contaminarse con la comida del rey. El que es siervo de Dios donde quiera. ¿Sabía eso? No importa la calamidad que vaya a pasar, no importa en el calabozo donde esté, sirve a su Dios y su Dios lo guarda. ¿Sabía eso? A veces lo olvidamos. Peor que como trataron al pueblo de Dios fue su falta de respeto por el Señor. Pues continuamente, dice el texto, es blasfemado mi nombre todo el día. Y usted sabe lo que hace un blasfemo, ¿no? Va en contra de Dios, va hacia los ídolos
Y desde que tú y yo entramos en idolatría, estamos blasfemando el nombre del Señor. Estamos diciendo que Dios no es el Señor. En el verso 6 podemos ver cómo dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Sin embargo, Dios se glorificará a sí mismo, primero lo hará entre su pueblo. Es casi como si Dios dijera: puedo soportar que mi nombre sea continuamente blasfemado todo el día entre las naciones, mientras sea conocido y alabado entre mi pueblo. Ya es bastante malo que el mundo no conozca ni honre a Dios, pero es mucho más trágico cuando su propio pueblo no lo conoce ni lo honra. ¿Sabe usted eso? Dios le va a pedir cuenta a aquellos que no honraron ni glorificaron su nombre, pero a ti, por decir que honras y glorificas a Dios, Dios te va a pedir más. Porque los que están allí afuera están mirando nuestras cartas, por así decirlo, nuestra representación. ¿Representación de qué? Del Dios a quien servimos. El creyente tiene que verse como un hijo de Dios. ¿Sabe usted eso? Yo no quiero como abundar en eso. Hemos hablado tanto en este año, lo que es el testimonio, lo que es andar a fin con Dios, etc. Sigue diciendo: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo en los días de Isaías, no sabían que el Señor había hablado a través de su palabra. Se hacían ellos que no habían escuchado ni entendido, ni Dios les estaba hablando. Esto es de esperarse entre las naciones, pero nunca debería ser así entre el pueblo de Dios. Dios siempre nos está hablando. ¿Sabía eso? Usted puede estar en rebeldía con Dios y Dios te está hablando, aunque Él vaya disminuyendo su voz, pero te está hablando. Cuando usted y yo contristamos al Espíritu, Dios nos está hablando, aunque la voz sea más diminutiva, Dios nos habla. Sigue diciendo: pero Dios promete que llegará un día en que, dice el texto, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo. Recuerde que cuando ya Dios nos redima, comencemos a gozar la vida eterna, la Biblia nos enseña que nuestros nombres cambiarán, ¿no? Se le entregará una piedrecita y ahí estará, ¿qué? Un nombre nuevo. Yo no sé cómo le llamarán a usted. Yo me voy a preocupar por el mío. Porque hay gente que tiene la piedrecita en la mano y dice: ¿cómo que te llaman a ti ahora? Preocúpese por usted. Goce usted lo que Dios le ha dado. Y gloria a Dios por ello, ¿no? Porque parece que este nombre realmente no es un nombre que se comparará con aquel nombre. Tendremos un nombre celestial. En aquel tiempo, como dice la Escritura, ya nadie le dirá: conoce a Jehová, porque todos le conocerán. Eso es hermoso, hermano, no sé cómo usted lo ve. Con esto quiero pasar a los versos 7 y hasta el verso 10, donde vemos aquí: toda la tierra ve que el Señor ha redimido a Sión. Toda la tierra verá que Dios redimirá a su pueblo. Dice los versos 7 hasta el verso 10. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. El Señor en su venida fue rechazado, pero llegará un tiempo donde todos aquellos que le rechazaron le verán, porque dice la Escritura que todo ojo que le verán, aún hasta lo que le traspasaron. Esto habla de que aún los enemigos verán ¿a quién? Al Salvador, y gloria al Señor por ello. El verso 7, muy hermoso texto,
habla de aquellos que evangelizan, aquellos que buscan las almas, etc. Y los cataloga de esta manera: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Isaías profetiza sobre los hermosos pies de aquellos que anuncian ¿qué? El Evangelio, las buenas nuevas. No es de extrañarse que los que traen alegres nuevas tengan ¿qué? ¿Con qué se camina? Entonces no es de extrañarse a que aquellos que llevan las buenas nuevas tengan ¿qué? Hermosos pies. Gloria al Señor por ello, ¿no? Ellos están asociándose con Dios para la salvación de los hombres. Por esto la expresión, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. En su contexto, Isaías está ilustrando montes, montañas, etc. Hoy en día tenemos calles planas, que no tenemos que subir a un monte y bajar una montaña para hablar de Cristo. En un, pudiéramos decir, territorio llano, podemos hablar sin ningún problema. Tenemos todo a nuestro favor para poder hablar de Cristo. Y no tomamos esas herramientas. Los pies, ¿de qué hablan los pies aquí en este texto? Hablan de actividad, de movimiento y de progreso. Y aquellos que están activos y moviéndose en la obra de predicar el Evangelio, ¿qué tienen? Pies hermosos. Así que si usted no quiere tener pies hermosos, ya sabe lo que tiene que hacer. Pero si quiere tener pies hermosos, ¿qué debe de hacer? Llevar las buenas nuevas. Sigue diciendo aquí, las buenas noticias, noticias de paz, buenas nuevas y salvación, pueden resumirse en la gloriosa proclamación que el profeta dice aquí. El Señor en su ministerio no tuvo en muchas ocasiones que dar un largo mensaje. Uno de los momentos donde vemos largo mensaje está en Mateo 5 a 7, donde habla del sermón del monte o el sermón de las bienaventuranzas. Pero aquí el profeta solamente dice pocas palabras, dice: tu Dios reina, reina la paz, son buenas de salvación. Pueden resumirse en la gloriosa proclamación: tu Dios reina, donde Dios reina, la paz reina. ¿Sabía eso? ¿Qué más? Donde Dios reina, las alegres nuevas reinan. Donde Dios reina, la salvación reina. Qué declaración más maravillosa. Nuestro Dios reina y reinará por los siglos de los siglos. Los atalayas que ven este feliz regreso son probablemente aquellos en Jerusalén que habían esperado por mucho tiempo a los mensajeros. Según Ezequiel, los profetas eran los principales atalayas de la nación. El verso 10 nos habla: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Todo ojo le verá. ¿Qué nos quiere decir aquí Isaías? Bueno, el pensamiento comienza en el capítulo anterior, en el capítulo 51, verso 9. Recordemos las palabras: despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo de Jehová. El pensamiento que comienza está completo. El Señor ha mostrado. ¿Qué muestra el Señor con su brazo de poder? Su fuerza. Hay personas que se jactan de mostrar los brazos, etc. La fuerza de su santo brazo. No es de sorprenderse que sea un tiempo de gozo y de alabanza. ¿Qué más podemos ver acerca de esto? La expresión desnudó su santo brazo es un modismo hebreo derivado de remangarse las mangas largas y sueltas antes de comenzar a trabajar. Entonces el brazo quedaba desnudo, el símbolo de cualquier empresa o iniciativa poderosa.
ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán que la salvación del Dios nuestro, nos dice este capítulo 52, en su verso 10, la parte final. Dios no da a conocer su fuerza salvadora solo para aquellos que son inmediatamente rescatados. También lo hace como testimonio a los demás para que puedan ver la salvación del Dios nuestro, como nos lo dice el texto. Verso 11, verso 12, pasamos allí y vemos un llamado y confianza para los que regresarán. Un llamado y confianza para los que regresarán. Dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Proféticamente esto tiene una aplicación cercana y lejana. Estaba destinado a los cautivos babilónicos a los que Isaías profetizaba, pero también para aquellos reunidos con el Señor en los mismos tiempos del fin. El llamado a separarse de Babilonia, tanto literalmente como espiritualmente. Y usted sabe cómo en Apocalipsis es llamada una religión, la gran Babilonia, ¿no? La gran ramera, la que se acuesta con muchos amantes, la que está, pudiéramos decir, fundada sobre muchas aguas. Habla de su liderazgo. Pero cómo Dios les llama a todos aquellos que están allí. Apartaos, apartaos, salid de medio de ella, dice allí en Apocalipsis. Y aquí dice, no toquéis cosa inmunda. Aquí también dice, salid de medio de ella. Habíamos dicho que proféticamente esto tiene una aplicación cercana y lejana. Estaba destinado a los babilónicos, a los que Isaías profetizaba, pero también para aquellos reunidos con el Señor en los mismos tiempos del fin. El llamado a separarse de Babilonia, tanto literalmente como espiritualmente, es un llamado a la pureza. Para aquellos que lleváis, ¿qué? Los utensilios de Jehová. La palabra de Dios me enseña, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas, ¿qué? Aquí, todas son. Entonces, si hemos llegado al Señor, no podemos vivir como el viejo hombre que está viciado de muchos antivalores, como se decía en la predicación anterior. Segunda de Timoteo 2:21 tiene una maravillosa promesa para los utensilios de Jehová que buscan la pureza. Allí vemos donde se nos enseña, así que si alguno se limpia de estas cosas, será que instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto ¿para qué? Para toda obra. Hay un salmo que nos da una pauta. Vamos a ver si es el Salmo 27. No sé si usted le ha llegado a ese salmo, pero me impacta mucho lo que dice este salmo. Salmo 27, ¿no? Vamos a ver si es aquí. Vamos a leer el verso 4, pero voy a buscar el texto igual. Dice, Salmo 27, verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar, ¿qué? La hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pero déjame ver si es este salmo que tengo aquí en mente. Salmo 15. Me dice aquí, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La respuesta está en el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad, ¿dónde? El verso 3 es un bono. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Qué hermoso, ¿no? Estas palabras. ¿Quién habitará en tu tabernáculo?
El que anda en integridad y hace justicia y habla la verdad en su corazón. Hoy en día no sé por qué es tan fácil mentir. Y aún en el pueblo de Dios, a mí me molesta honestamente eso. ¿Cómo personas le dicen a uno? No, yo digo mentira porque hay que complacerlo, etc. Wow. Yo me molesto y me enojo honestamente cuando me instan a mentir. No, dile esto y esto. ¿Por qué tengo yo que mentir? ¿Por qué no decir la verdad? Si la verdad al final, ¿qué? Saldrá a flote. Estamos en el verso 11 y verso 12, ¿sí? Un llamado y confianza para los que regresarán. Y leímos 2 de Timoteo 2:21 y estamos en el verso 12 ahora, donde dice, Isaías, estamos en capítulo 52, en el verso 12, dice, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros. Hermanos, qué hermoso cuando Dios es nuestro capitán. Pero para que Dios sea nuestro capitán, usted y yo debemos de ser sus soldados. Para que Dios sea nuestro Señor, usted y yo debemos de ser sus siervos. Es la única forma que se puede cumplir esa ecuación. Cuando la salvación del Señor venga, tanto en su cumplimiento cercano como en su cumplimiento final, habrá un sentido de paz en la obra gloriosa del Señor, no un esfuerzo apresurado ni huyendo. Todo lo que Dios hace, lo hace hermoso, lo hace en su tiempo, lo hace bien. Nada huyendo sale bien. Ustedes pueden hacer algo rápido y algo se le va a quedar, algo daña, etc. Pero cuando usted se toma su tiempo para hacer las cosas, creo que le sale mejor. En los versos 13 y en el verso 14 vemos aquí la exaltación y la humillación del siervo del Señor. Unos versos que aún en el Nuevo Testamento causaron, pudiéramos decir, extrañeza de alguien que leía, y vamos a llegar ahí. Dice el verso 13 y 14 de Isaías 52, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. ¿Qué nos enseña Isaías con esto? En un momento es exaltado, el personaje es engrandecido, pero en otro momento es desfigurado, es atacado, pudiéramos decir, su rostro partido hasta ensangrentar y perder hasta su hermosura. Este pasaje, hasta el final de Isaías 53, tiene su enfoque en el siervo del Señor, Jesucristo. Este es el siervo del que habló anteriormente en Isaías 42:1. Veamos qué nos dice Isaías 42:1. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿De quién habla el texto ahí? Del Señor Jesucristo. Y quiero ir llevándolos para que podamos entender algo. Isaías 49:3. Isaías 49:3. Que vamos a ver varios siervos, pero no el mismo personaje de quien se habla. Eso es lo que quiero llevar. 49:3 dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. ¿De quién está hablando ahí, según ahí? Sí, lo dice claramente, mi siervo eres, ¿no? Entonces vemos dos siervos diferentes. Sigamos viendo el verso 6, ¿qué nos dice? Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿De quién está hablando ahí? Ok. En el Nuevo Testamento vemos una historia de un etíope y de otro personaje, Felipe. ¿Sí o sí? En 11:34 de Hechos. Dice, el etíope de Hechos 8:34 hizo una pregunta sobre Isaías 52, verso 13, hasta el 53:12. Recuerde que la pregunta hacia Felipe
Una vez el Espíritu le llevó allí, él le pregunta, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Esta pregunta se hace hoy, la respuesta es extremadamente importante. A lo largo del libro de Isaías, muchos han sido llamados siervos del Señor, de una forma u otra. Esto incluye al mismo Isaías. Si vamos a Isaías 23, vamos a ver de quién habla. Isaías 23. Dice Isaías 23, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y por pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Etiopía. Una humillación bastante grande, ¿no? Pero el texto me habla de alguien primero que habló 3 meses, profetizó 3 meses. ¿Quién fue? ¿Lo leo otra vez? ¿Quién? Isaías, porque dice, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo, ¿quién? Hasta dice el nombre ahí. Isaías. ¿Cómo anduvo este hombre? Por 3 meses, por 3 años. 3 años, dice el texto, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios. Dios lo mandó. ¿Iría usted hacia donde Dios lo mande y como lo mande? Hay que tener mucha fe, me diría usted, ¿no? Usted me dirá, no, por eso fue en el tiempo de Isaías, es el mismo Dios. Hoy Dios nos permite vestir y con ropa no lo hacemos. Repito, a lo largo del libro de Isaías, muchos han sido llamados siervos del Señor, de una forma u otra. Esto incluye al mismo Isaías 23, como leímos, y a un tal Eliaquín, según Isaías 22, 20. Vamos a ver qué dice y de quién lo dice. Dice, 22, 20 de Isaías. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías. ¿Cómo se llama ese siervo de quien se habla ahí? Eliaquín. Pero vamos a ir a 37, 35 a ver de quién habla. Muchos siervos en Isaías, por eso el eunuco pregunta, ¿de quién habla el texto? ¿De sí mismo o de quién, no? Dijimos Isaías 37, 35. ¿Están allí? Entonces, acabo de llegar. Dice, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. ¿De qué siervo se está hablando el Señor ahí? Dice de David, por amor a David. Recuerde que en un momento dado Dios no le quitó el reino a Salomón, ¿no? O al siguiente rey. ¿Por amor a quién? A David, por amor a David. Más adelante el reino se divide y se arma un lío de tronos, etcétera. Cada quien quería gobernar, quería ser rey. Otra cita. Veamos de quién habla el capítulo 41, verso 8 y verso 9. Estamos cerca, ¿no? 41, verso 8 y verso 9 dice. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Me llama mucho la atención, tenía tiempo que ese texto yo no lo agarraba. La parte final dice que Abraham fue amigo ¿de quién? De Dios. Y lo dice la palabra de Dios. En un momento el Señor a sus discípulos les dijo, ya no los llamaré siervos, sino mis amigos. Qué hermoso que podamos llegar a ese nivel. Los amigos no tienen cosas que esconderse, hablan intimidades. ¿Somos amigos unos con otros en la obra del Señor? ¿Nos queremos como amigos? ¿O solo somos hermanos que decimos, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana, pero amigos, amistad no hay en sí? No hay sinceridad alguna. Nos enojamos muy fácil, nos incomodamos muy fácil y nos airamos de ahora para ahorita. Sigo aquí. Pero no hay duda de que la frase también se usa como un título específico para el Mesías. Y esto es lo que se tiene en mente aquí.
Hay varias versiones bíblicas que correctamente colocan en mayúscula la S de siervo, porque el contexto demuestra que esta es una clara referencia a Jesús. Además, Mateo cita Isaías 42, 1 a 5 y dice claramente que es una profecía cumplida en Jesús. Mateo 12, 16 a 21. Mateo 8, 16 a 17. La Biblia toma este pasaje de Isaías 52, 13 al 53, 12 y dice que se aplique específicamente a Jesús. Muchos se sorprende que la gente, especialmente los judíos, puedan leer un capítulo como este y no ver a Jesús. Pero realmente no es de extrañarse. Cuando decidimos quién es Jesús, es fácil volverse ciego y sordo al mensaje claro y simple de la palabra de Dios. Una enseñanza dice: deja a un lado tus nociones preconcebidas y a tu Jesús cultural. Deja que la palabra de Dios te diga quién es Él. Vemos que sigue diciendo aquí: mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto ¿dónde? Muy en alto. Verso 13, ¿no? ¿De qué nos habla aquí el profeta? Las primeras palabras del Señor en la boca del profeta acerca de su siervo declaran su victoria. Será engrandecido, dice el texto, y exaltado. Significa que el Mesías, ¿qué? Iba a triunfar y triunfó. Créalo, hermanos. No hay duda de ello. Antes de que se anuncie cualquiera de sus sufrimientos, se asegura su glorioso triunfo. El verso 14 habla del asombro, de cómo muchos, pudiéramos decir, perdieron de vista el rostro del Señor. Unos le pidieron que le enseñara sus manos para reconocerlo. Fue tal la pérdida del rostro, pudiéramos decir, el abuso en su rostro, la paliza en su rostro, que perdió su hermosura y era irreconocible. Dice el verso 14: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Cambió o no cambió el rostro? Cambió su parecer, y lo que era hermoso pasó a ser un rostro lastimado. ¿De qué nos habla aquí? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Esto habla, como habíamos dicho, de la paliza cruel y viciosa que Jesús soportó. ¿A manos de quiénes? De sus enemigos. Jesús fue golpeado tan brutalmente en su rostro que apenas parecía un hombre. Fue golpeado como si fuese un animal. El resultado fue tan impactante que muchos se asombraron cuando vieron a Jesús. Dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él. ¿Y qué más hacían? Le golpeaban. Y vendándole los ojos, ¿qué hacían? Si los ojos están vendados, el rostro está descubierto, ahí le daban, dice el texto, y le golpeaban el rostro y le preguntaban: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Lucas 22, 6.3 y 6.4. El asombroso mencionado puede ser referido sutilmente en el Nuevo Testamento. En varias ocasiones, después de su resurrección, ¿qué pasó? Muchos no reconocían a Jesús, habían estado con él. ¿Por qué no le reconocerían si habían estado tanto tiempo con él? Si él había sido su maestro. Tiene su explicación. Repito, en varias ocasiones, después de su resurrección, los seguidores de Jesús tardaron en reconocerlo. Según Lucas 24:16. Veamos lo que nos dice Lucas 24:16, para no pasar por alto esta cita. Lucas 24:16 dijimos, ¿no? Dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Él estaba frente a ellos, pero ellos no podían reconocerlo. Algo estaba pasando. No había la capacidad de poderle reconocer.
Recuerde aquí la historia en el camino de Emaús. Aquellos dos hombres que van conversando, dice el texto en el verso 14, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Quién se acercó a ellos? Jesús. El verso 17 les pregunta, y les digo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y ellos le preguntan, ¿tú eres el único que no sabe lo que pasó? Bueno, los que no saben lo que pasó son ellos, porque el Señor está con ellos ahí. No lo pueden reconocer. Sigue diciendo, Mateo 8, 16 y 17. Vamos a ver. Mateo 8, 16 y 17 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra... Mateo 8, 16 y 17, ok. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. De manera literal, el Señor fue golpeado, maltratado, etc. La Biblia toma este pasaje de Isaías 52, 13 al 53, 12 y dice que se aplica específicamente a Jesús. Muchos se sorprenden de que la gente, especialmente los judíos, puedan leer este capítulo, ¿no? Y no reconocer que es Dios quien habla. Pero vamos aquí, que volamos una cita, vamos a encontrar. Juan 20, 14, ahí sí, ahora sí. Juan 20, 14, ahora sí, gloria al Señor, ¿no? Dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Quién era ese? Dice desde el verso 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras que blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Y qué dice el verso 14? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ella se da la vuelta, ve a un hombre ahí que es Jesús, pero no le reconoce. Antes de ser golpeado, había visto otro hombre, otro rostro. ¿Por qué tener tanto conocimiento de él y verlo 3 días después y no reconocerlo? (21:4) de San Juan, vamos a ver. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¿Y qué pasó ahí? Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y no habían estado con él 3 años y medio. Y no sabían que era Jesús. Repetimos, el asombro mencionado puede ser referido sutilmente en el Nuevo Testamento. En varias ocasiones, después de su resurrección, los seguidores de Jesús tardaron en reconocerlo. En una ocasión incluso parecen incómodos con su apariencia. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Según el verso 12 del capítulo 21 de San Juan. Veamos qué dice. Dice, les dijo a Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Paradójico, ¿no? Es como decir, se parece al Señor. Pero le preguntamos. Si le preguntamos, pasamos por torpes, por lo menos. Tiene un parecido enorme. Él nos está llamando como el Señor para cenar con nosotros. Esto puede indicar que el rostro desfigurado de Jesús permaneció después de su resurrección. Sabemos que Jesús retuvo algunas de las cicatrices de su crucifixión. ¿Qué fue lo que le enseñó a Tomás? Tomás no creía, dijo, si no veo, no creo, ¿no? Esa es la oración de Tomás. Venga, Tomás, toca aquí.
Asumimos que si tenía la cicatriz en las manos, de igual manera en los pies las tenía, hermanos. El pecado deja cicatrices en nuestras vidas. Cargar con todo nuestro pecado dejó cicatrices en nuestro Señor. Dice, quizás esto también se extiende a su rostro. Sin embargo, no deberíamos preocuparnos por la idea de ver a un Jesús feo en el cielo. Si esas cicatrices permanecen, solo aumentarán su gloria y belleza a nuestros ojos, como insignias de su incomparable amor. Verso 14 de Isaías 52 habla más que la de los hijos de los hombres. Cuando se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que lo de los hijos de los hombres. La parte final, verso 14, dice, no significa literalmente que según las apariencias Jesús haya sido golpeado más severamente de lo que cualquier hombre haya sido golpeado. Es una hipérbole poética utilizada para expresar el terrible efecto de la paliza que sufrió. Verso 15 y último. Vemos aquí la purificación de muchas naciones. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían visto. Un estudioso traduce la palabra asombrará, que vemos aquí, como salpicar o esparcir. La siguiente parte del comentario se basa en esa traducción. Las versiones de las Américas y la Reina Valera antigua traducen la palabra de forma similar. Esparcirá y rociará respectivamente. Salpicar es constantemente asociado con la limpieza de los pecados en el Antiguo Testamento. Véase Éxodo 24:8, Levítico 3:6, Números 19:21 y Ezequiel 36:25. Aquí la promesa es que la obra del Mesías, ¿qué hará? Purificará a muchas naciones. De todas las naciones habrán ¿qué? Salvos por la sangre de Cristo Jesús. Todos sabemos que el Mesías es ciertamente el Mesías de Israel, pero pertenece a más que Israel. ¿Por qué? Porque su obra salvadora y limpiadora se extiende mucho más allá de Israel. El texto me enseña a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca. Todos los que se jactan de desafiar al Señor un día tendrán que cerrar la boca y hablar cuando Dios se lo permita. Aunque todos asombrarán de su aparición, no tendrán nada que decir contra él. Su gloria y su gran obra detendrán cada palabra. Cuando hablaron contra él antes fue a ciegas, pero ahora verán lo que nunca les fue contado. El Señor en su ministerio llamó a su pueblo y llama a las naciones al arrepentimiento. La Biblia nos enseña que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Debemos de dar muchas gracias a Dios por habernos elegido, por habernos redimido, por habernos mirado. Nos resta a nosotros solo ser agradecidos con el Señor. ¿Nos ha dado cuánto? ¿Cuántos no verán este día primero? Ni verán este 31 que ya sucede, ya está en su fase final. A ley de pocos minutos, es bueno que oremos y reflexionemos sobre qué haremos con nuestra vida de ahora en adelante. ¿Seguiremos como niños que el viento nos lleva de acá hacia allá, niños espirituales? ¿O decidiremos madurar para el Señor? Usted elige qué hacer. Yo quiero madurar más, creer más, crecer más en la gracia. Y un voto que hice al Señor, y el Señor no los está cumpliendo, es que nos bendiciese con un poquito de salud y así poder proclamar más su nombre. Y creo que la obra es evidente. Ser agradecidos es lo que nos resta. Con lo poco y con lo mucho, Dios ha sido bueno a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias en esta hora por tus misericordias, por este año lleno de vicisitudes, pero también lleno de bendiciones, Señor.
De todas formas, tu nombre fue glorificado. De todas formas, Señor, pudimos ver tu gracia, tu brazo de poder no se agotó. Aquellos que están enfermos, Señor, que tu poder sanador obre en ellos. Aquellos que no pudimos ver aquí en esta noche, que usted dé una doble porción de ese espíritu. Y que reconozcamos que usted es el jefe de este negocio, Señor. Que usted es el Rey Supremo. Y que a usted depositamos toda la gloria y toda la honra, porque suya es. Señor, gracias por tantas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Ve con tu madre.